Voy a comenzar a explicar lo de clientes. Para eso nosotros decidimos crear un controlador llamado cliente. Acá cliente controller va a tener todos los métodos necesarios para trabajar con la entidad cliente. Para trabajar con la entidad cliente debemos de crear también una entidad llamada cliente, que la tenemos acá, que respeta los campos o viene dada de la base de datos. Entonces, con esta entidad ya creada vamos a trabajar en nuestro cliente controller. Y lo primero que hacemos es que cuando cargamos nuestra sección de clientes, mostramos una lista de clientes. ¿Cómo hicimos esto? Pues es de esta manera. Acá con este método getCliente, lo que hace es que crea un método de actionResult llamado getCliente, y lo que hacemos es lo siguiente: vamos a la base de datos y traemos toda la lista de clientes. Vamos a la base de datos y buscamos cliente, la tabla de clientes, y lo cargamos en una lista con su respectivo tipo, y eso lo que hacemos es que lo retornamos en una vista. Para obtener o para acceder a los datos o a las tablas en la base de datos, creamos una variable que es de nuestro modelo de base de datos, y con ello podemos ir a traer las tablas de la base de datos. Retornamos la vista y nos crea esta vista. Acá podemos ver la vista en donde se muestra nada más todos los campos, los encabezados de la tabla. Se muestra aquí un for each donde está recorriendo todos los elementos del modelo que le hemos enviado o de la lista que le hemos enviado. Y acá los está mostrando. Muestra el nombre, los apellidos, la dirección, la fecha de nacimiento. Y acá tiene dos botones, el de editar y el de eliminar cliente. Si alguien desea editar un cliente, va a enviar como parámetro el ID de ese cliente. Y si alguien quiere eliminarlo, va a enviar como parámetro el ID de ese cliente. Entonces, si alguien quiere también crear un nuevo cliente, es en esta sección de acá que nosotros hacemos referencia a un método llamado crear cliente de nuestro controlador cliente. Voy a comenzar explicando crear cliente. Cuando nosotros creamos un nuevo cliente, presionamos este botón nuevo cliente, que nos va a redireccionar a esta vista. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos de esta manera. Cuando el usuario da clic en nuevo cliente, se va a ejecutar esta línea, la 10, que es un action link. Eso lo que va a hacer es que va a dirigirlo al controlador cliente y al método crear cliente. En nuestro controlador tenemos el método crear cliente, y crear cliente lo único que hace es devolvernos una vista que tiene un modelo específico de crear clientes, de modelo de cliente de la base de datos. Vamos a ver la vista de crear cliente, y acá vemos que tiene un modelo de tipo entidades de tipo cliente, y se nos crea la vista automáticamente donde tenemos todos los valores del cliente, por ejemplo el nombre, los apellidos, la dirección, etcétera. Por acá abajo tenemos el botón Submit, y por acá abajo un botón que nos permite ver la lista de clientes si queremos retornar. Entonces, si ya tenemos todos los datos llenos acá y le damos en crear, lo que va a suceder es que se nos va a ejecutar el método postCliente de nuestro controlador cliente. Ese método está en cliente controller, lo tenemos acá en http post, aquí está postCliente. Entonces
cuando nosotros damos clic ahí, lo que hace es que se le envía como parámetro se le envía un objeto de tipo de cliente que ese objeto se va a formar con los valores que contengan estos textbox de acá. Cuando se le da clic en el botón de crear, envía todo ese objeto hacia el método post cliente, que es este método de acá. Este método lo que hace es recibir un objeto de tipo cliente, y lo primero que va a hacer es que va a crear un objeto de tipo cliente que es de tipo de la entidad o del modelo de la base de datos. No es un cliente de la clase de entidades que nosotros poseemos. Entonces va a verificar que los campos no estén vacíos o no vayan nulos, y si todo es correcto va a comenzar a llenar los datos de nuestro objeto cliente de la base de datos con los datos de nuestro objeto cliente de nuestra entidad. Llena todos los datos correspondientes, agrega nuestro nuevo objeto a la tabla de clientes de la base de datos, guarda los cambios y nos redirecciona a la lista de clientes. Si en dado caso sucede un error, el try catch lo detecta y nos muestra y nos va a mostrar una excepción. Entonces este sería todo el proceso para el método post de crear cliente. El return nos va a devolver get cliente, que es como que estuviésemos viendo esta lista. Ahora, si nosotros deseamos editar un cliente, entonces tendríamos que hacer lo siguiente.